a repetir eso. Uno, la parte de que es un milagro que tengamos la palabra. Dos, que el propósito más grande para Dios, el propósito para todo, es la gloria de Dios. Y tres, que ese, ese propósito se ejemplifica en nosotros como cristianos, cambiando nuestros deseos más internos, de modo que ahora nosotros deseemos más a Dios que todo lo demás. Y entonces dentro de una dificultad, dentro de una prueba, lo que está haciendo Dios es que está básicamente haciéndonos ver a nosotros mismos dónde estamos parados. Si estamos parados en una roca y en una construcción que soporta todo, o si estamos parados en una casa que está sobre la arena, que se mueve. Eso está en Mateo 7, Santiago 1, versículos del 6 al 9, dice, si estamos en una marea y nos estamos moviendo con el agua porque somos personas de doble ánimo, o si estamos dentro de la fe verdadera y entonces dentro de todo, y aquí es primero, segunda de Corintios, capítulo 6, y dice, sufriendo, pero regocijándonos en todo momento, ¿no? Porque saben que tienen una esperanza viva, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas principales de las que van a estar escuchando hablar en cada ocasión. Igual y una, ¿no? Cosa que me encanta de este tema de ahorita es que involucra a las tres, ¿no? Entonces, si pueden dar en sus Biblias, Salmos, capítulo 115, versículo 3. Y comenzamos. Salmos, capítulo 115, versículo 3. Me voy a andar pasando también aquí. Nada más. Ahí está. Comparto pantalla. Está. Y comenzamos. Salmo 115, versículo 3. ¿Qué nos dice? Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. ¿Ah? ¿Guardan eso en su memoria? Él hace lo que le place. Ahora nos movemos a otro salmo. Salmo 135, 135, versículo 6. Dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y uno último, Daniel capítulo 4, versículo 35, que es cuando está hablando Nabucodonosor y ven que tiró este Dios a Nabucodonosor, lo hizo ser como un animal, lo hizo estar literalmente en el suelo por un rato y de repente llega su razón otra vez a Nabucodonosor y entonces él hace un poema que es increíble y dentro de ese poema dice, todos los habitantes de la tierra, en este caso haciendo referencia a más que nada a los que están arriba, a los que están gobernando, así como lo estaba él, porque Nabucodonosor estaba a cargo de la nación más grande que existe en su momento en toda la tierra. Y entonces dice, son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni puede decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué tienen estos tres versículos que es en común? Si notan, están hablando acerca de un deseo de Dios, ¿no? Están hablando, dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Ahora, place implica no solamente qué es lo que Él quiere y que hace como literalmente cualquier cosa que Él quiera, sino que Él tiene un placer a partir de ello que Él está haciendo, ¿sí? Entonces tú cuando haces algo porque te place hacerlo, es porque consigues un placer a partir de ello. Y entonces Dios, y menciona el versículo, está en los cielos, Él está arriba de todo, por tanto, Él hace lo que le place. Dios está arriba de todo, por tanto, Él hace lo que le place. Y Daniel 4:35 dice, no solamente Él está en los cielos, sino que se hace su voluntad en los cielos. Se hace su voluntad
en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y aquí, primeramente, si se hace en el cielo su voluntad, entonces obviamente se hace su voluntad en la tierra. Es más grande la parte de arriba que la parte de abajo. Pero dice él entonces, todos los habitantes son nada para Dios. Él actúa conforme a su voluntad. Entonces comparen eso. Él hace lo que le place, o sea, lo que le trae a él placer. Ahora él actúa conforme a su voluntad. Él actúa conforme a lo que él está poniendo. No hay nadie quien pueda tener su mano y ni pueda decirle qué has hecho. Y eso implica, literalmente nadie puede dudar de lo que hace Dios en un sentido real. Sí, ahorita hay un buen de gente que puede decir, a mí no me gusta lo que está pasando, no me gusta lo que hace Dios. Yo digo que Dios es malo, yo digo que Dios actúa de forma que no es razonable, pero de forma real nadie puede decirle eso. Y más que eso, estaba teniendo una discusión que también es una de las fuentes que me apasiona, la soberanía de Dios. Y estaba hablando en esa discusión y estaban diciendo, tú dices que Dios hizo esto, y vamos a llegar a este punto, ¿no? Y estábamos hablando de una calamidad, ¿no? Y entonces mi respuesta sería sí, porque Dios es soberano arriba de todo, y Él actúa de forma que nadie puede tener su mano. Sin embargo, la persona dice, esto no puede ser porque esto es algo malo, por tanto no lo pudo haber hecho Dios. Ahora concuerdo en eso. Sin embargo, yo no le puedo decir a Dios que lo que Él está haciendo es malo, porque Dios es completamente bueno, completamente santo, completamente poderoso. Y la definición de Dios define todas sus acciones abajo. De modo que lo que Él hace es completamente bueno, completamente amoroso, completamente santo, completamente justo por quién es Él. ¿Sí? Entonces, sus acciones no definen a Dios. Dios define sus acciones. ¿Va? Vamos a profundizar en esa, por si no quedó clara. Pero el caso es, la naturaleza de quién es Dios es lo que define el hecho de que lo que Él realiza es bueno, es amoroso, es todo lo que Dios es. Es una imagen de quién Dios es. Entonces nadie puede decirle qué has hecho. Y seríamos muy, ¿cómo se dice?, necios si actuásemos de esa forma. Entonces una de las cosas que tienen que salir de ver esto es, ejemplo, tú estás en alguna dificultad, estás en alguna tragedia, estás en alguna cosa que te quiera hacer caer y te sientes obligado a decir, Dios, estás actuando mal contra mí, pero es malo lo que estás haciendo, no veo ningún sentido en esto. Entonces recuerdas, no, nadie puede decirle a Dios qué has hecho, porque Dios todo lo hace para bien, para aquellos que están confiando en su nombre. Y entonces cambia tu perspectiva y ahora yo digo, sí es cierto, no puedo decirle nada a Dios, pero puedo confiar en Él. Esa es una. Ahora, si tú estás del lado negativo y literalmente estás fuera de su voluntad, aun cuando intentes ir en contra de Él te detiene. Y Él pone una barrera y eventualmente pondrá un juicio y tú no vas a poder hacer absolutamente nada en contra. Esas son dos reacciones al conocer que Dios hace lo que quiere. Ahora, ¿cuál es la que vamos a tomar? ¿No? Ahora, sin embargo, este tipo de cosas nos traen muchas más interrogantes y muchas más dudas acerca de qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Nos hacen pensar en la naturaleza de Dios y en la naturaleza de qué es lo que sucede en todo, en toda la creación. ¿Por qué? Porque, ejemplo, podríamos pensar que hay un buen de cosas que no están sucediendo debajo de la voluntad de Dios ahorita. No podríamos pensar que Dios es un Dios frustrado, porque a la vez que le está diciendo en su palabra que un buen de cosas tienen que ser de una forma, dentro del mundo está, ejemplo, legalizándose el matrimonio homosexual. Está normalizándose ciertas actitudes que no deberían de estar, ¿no? Ahorita la mentira es algo absolutamente normal. La, las relaciones constantes
y estar entregando el corazón a muchas personas es algo muy normal. Muchas cosas dentro de lo que está diciendo Dios se están realizando, a pesar de que van en contra de su voluntad. Y entonces tenemos que pensar cómo es que Dios puede a la vez decir que está haciéndose su voluntad dentro de toda la tierra, y a la vez vemos ocasiones en las cuales están sucediendo cosas que no son de acuerdo a su voluntad escrita. Y eso nos trae a pensar si Dios es un Dios que está frustrado, es un Dios que está inquieto, un Dios que está ansioso, un Dios que está decaído, desconectado, si está cualquiera de esas cosas. Y esta duda la tenemos que resolver de forma inmediata, porque literalmente, ustedes creen que si nosotros pensamos en un Dios así, un Dios en el cual no se está cumpliendo su voluntad y lo que le place, lo que le trae felicidad, si es un Dios que es infeliz, entonces podríamos unirnos con David y estar cantando y diciendo que mi alma anhela tenerte a ti, ¿no? Como dice él en el Salmo 63. Podríamos hacer esto. Y mi respuesta, entonces tendríamos que ver qué es lo que implica y qué es lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Entonces, ¿cuál es la duda más grande que existe para todas las personas allá afuera? Es la parte de la duda del mal, ¿no? La parte de las calamidades. ¿Cómo es que Dios puede hacer esto si esto está mal, ¿no? Y entonces vienen comentarios, ejemplo de, si Dios existiera, entonces o no es suficientemente poderoso o no es suficientemente bueno. Si escuchan ese argumento, usualmente va de la mano de, ok, si Dios es suficientemente bueno, entonces no existiría el mal. Entonces no tiene que ser suficientemente bueno. Si Dios es suficientemente poderoso, entonces no existiría el mal. Entonces decimos no es suficientemente poderoso. La cosa de la Biblia es que la Biblia no nos está mostrando este Dios de esta forma, ¿no? Nos está mostrando un Dios que aparece en Isaías, capítulo 46, versículo 9 y 10, como un Dios que, en versículo 10, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho todavía. Y yo digo, o sea, Dios dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Una versión que me gusta, mi propósito, aquí dice, permanecerá firme. Ese es el significado que tiene esta parte. Y entonces dice, y yo lograré todo lo que yo quiero. Y entonces dice aquí, eso, el hecho de que Dios es completamente poderoso y completamente bueno, lo define entonces a Él como el único Dios. Dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Sí? Entonces estamos pensando nosotros en este Dios. Por tanto, este Dios de las calamidades tiene que existir de alguna forma. Entonces, vemos cómo es que esto no tiene que ir en contra de la soberanía de Dios y cómo es que no tiene que estar dentro de su propósito. Y va a haber diferentes opiniones dentro de las calamidades, ¿no? Entonces, podemos ver eso, podemos ver que está sucediendo mal para muchos personajes de la Biblia y entonces vemos sus reacciones y entonces vamos agarrando una idea de quién es Dios, ¿no? Entonces vamos a ver un par de pasajes aquí. Vamos a ver unas cosas que están pasando bastante pesadas. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 11. ¿Va? Mis ojos se consumen por las lágrimas. Aquí está hablando Jeremías y está hablando acerca de la destrucción de Israel y está diciendo que se consumían sus ojos por las lágrimas, que hervían sus entrañas, que su hiel se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo, cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad. Entonces no está solamente hablando de destrucción de la ciudad, sino está hablando de literalmente muertes de niños. Chequemos otra historia. Historia, Job, capítulo, bueno, mejor vamos a dejarlo un poquito para no poner tantos textos, pero Job, ubican la historia de Job. Job pierde su casa, pierde sus animales, pierde su familia en la primera ocasión que ataca Satanás, ¿no?
no pierde a su esposa, pierde el resto de su familia, pierde a sus hijos, los hijos por los cuales él oraba constantemente, de modo que ellos llegasen a un arrepentimiento diario en la primera ocasión. En la segunda ocasión, él pierde su salud. Job pierde absolutamente todo, de modo que lo único que él tiene ahora es su espíritu. Y entonces tenemos otro personaje que está sufriendo de forma increíblemente grande. Y sin embargo, él estaba hablando de otra forma, ¿no? Y entonces vemos la respuesta que ellos tienen. Tenemos una en Job capítulo 1, en la primera ocasión que ataca a Satanás. Job capítulo 1, versículo... Un segundo. Versículo 20. Jaso, Sí, ¿estás proyectando los ¿la versículos? otra? Ah, sí, entonces creo que me equivoqué de pantalla, ¿verdad? Sí, se ve una de su... Va. Dame segunda. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Sabes? ¿Se ve? Ya, sí, Va. ya, gracias. Entonces, Job, capítulo 1, versículo... Espera, mejor lo checo en mi... Ah, sí, aquí está. Versículo 21, que dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y aquí viene, el Señor dio y el Señor quitó. Ok, fue enviado Satanás. ¿Fue Satanás el que estaba ejecutando todo? Sí. ¿Fue Satanás quien quitó? Claro que sí. Ahora entonces, ¿fue Dios quien dio y fue Dios quien quitó? Y entonces la respuesta de Job es sí. Fue Dios quien quitó y bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 22, y eso me afirma que lo que estaba diciendo era cierto. Dice en el versículo 22, en todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Y en este caso es no culpó a Dios de algo que no fuese cierto. Job no pecó en lo que estaba diciendo, ¿no? Y se repite esta escena en el capítulo 2, versículo 10, cuando le dice, aceptaremos, esto le responde a su esposa, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. O sea, hay un mal que está entregando Dios. Y dice luego este versículo también, y en esto Job no pecó con sus labios. ¿Y ahora qué sucede? Que usualmente nosotros medimos el mal en relación a la forma en la que nos afecta a nosotros. No medimos el mal de la forma en la que lo hace la Biblia y la forma en la que lo hace David, que dice contra ti y solo contra ti he pecado. Sí, David mandó a que se muriese una persona, mandó a que estuviese al frente de la batalla Urias, ¿sí era Urias? No creo que si era Urias, pero lo mandó al frente de la batalla para que él desfalleciese. David violó una comunión de pacto, de matrimonio que había con Betsabé. David estaba haciendo también un adúltero por, por relación junto con estas dos personas, ¿no? Entonces, ¿ese David estaba actuando mal contra ellos? Claro que sí estaba actuando mal contra ellos, pero mientras estaba actuando mal contra ellos dentro de sus acciones, él estaba actuando mal contra Dios principalmente, porque el pecado se define si es o no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también, como vimos hace un momento, el hecho de que esté algo bien o mal se define por la voluntad de Dios. Entonces, dentro de esto que estaba pasando, había un mal de verdad, un mal que era un sentido en contra de la voluntad de Dios, el cual estaba actuando Satanás. Y también había un bien en el cual estaba actuando Dios en todo lo que estaba realizando. Y entonces este libro no solamente nos muestra el hecho de que todo esto que estaba sucediendo, este bien y este mal que Dios estaba realizando para con Job, tiene un final bueno para su vida, también tiene un final bueno para el resto de las vidas que adquieren esta palabra de Dios y entonces empiezan a conocer su carácter, ¿no? Y entonces no definimos ahora el mal de acuerdo a nuestra propia visión de qué es lo que para mí se define como mal, sino definimos
hay un mal que nosotros, que puede existir de parte de Dios. Este mal no es un mal pecaminoso, es un mal, ejemplo, el juicio final. Va a ser un mal para todas las personas que lo van a recibir, pero va a ser un mal que va a ser justo, va a ser un mal que va a estar dentro de la voluntad de Dios. Y ahora del otro lado hay un mal que es pecaminoso, un mal que proviene del corazón de los hombres, un mal que proviene de Satanás, un mal que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si conocemos a Dios, podemos saber que este mal lo tenemos que aceptar también, porque no es un mal en sí, nos ayuda bien al final, ¿no? La respuesta de Jeremías es muy similar. Jeremías, en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 38, nos dice: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Y entonces esta nación Israel, que estaba siendo idólatra, esta nación Israel que se le había dicho constantemente y que generación tras generación tras generación preservaban haciendo el mal y crecían en maldad, a pesar de que cada una de las generaciones era un nuevo intento, a pesar de que ellos tenían una revelación grande en varias de esas generaciones, ¿no? De modo que en la primera generación, ejemplo, Abraham, hubo una revelación enorme, ¿no? Checamos en la parte de Moisés, hay una revelación de la gracia de Dios a través de la salida de Egipto. En la generación de Josué hay una visión de la gracia de Dios a través de la entrada a la tierra prometida y del conquistar todas las naciones. Y continúan la parte de la gracia de Dios. Sin embargo, ellos seguían creciendo en idolatría. Y entonces llega un punto en el cual Dios actúa su juicio. Y entonces dice: ¿quién es el que realizó este juicio? ¿No lo realizó Babilonia? No, lo realizó el Señor. Porque Él es, si vemos esta pregunta está de forma retórica, ¿no? Y está diciendo, si la sacamos de la versión de pregunta y le hacemos una oración, está diciendo: Él es aquel, el Señor, es aquel que habla y así sucede. Nada sucede que el Señor no haya ordenado, ¿no? Y entonces, no sale de la boca del Altísimo tanto el bien como el mal. Entonces deberíamos nosotros cambiar nuestra visión de modo que veamos que nosotros somos pecadores, ¿sí? Y de modo que veamos que ahorita estamos en un mundo que está lleno de pecado. Y Dios usa eso. ¿Sí? Dios utilizó a Babilonia, una nación que iba en contra de su voluntad escrita, para hacer su voluntad, ¿no? Dios utilizó a Babilonia en este caso para derrumbar a Israel, a Siria también, ¿no? De hecho, creo que en este caso era Siria. Ahorita que me acuerdo, me confundí. Pero utilizó a esa nación que era idólatra para cumplir su voluntad, ¿no? Y entonces hay miles de razones por las cuales podría estar sucediendo lo que sucede en nuestra vida, que nosotros consideramos como malo. La cosa es si nosotros nos vamos a preguntar: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Si nos vamos a preguntar esa pregunta de forma de diciendo: yo no merezco esto. O si nos vamos a dar cuenta que el solo hecho de que nosotros estemos ahorita aquí, el solo hecho de que nosotros estemos vivos, es gracia, ¿no? Y si estuviésemos vivos aquí, o estuviésemos vivos en un lugar en el cual está pasando cosas horribles, igualmente sería gracia, porque nosotros merecemos algo peor de lo que estaríamos viviendo en esa ocasión. Sí, sí, ok. Hay que ir por un ejemplo más, ¿va? Este ejemplo es el más grande que nos habla de esto. Y ese es el ejemplo de Jesucristo. Ahora, ¿quién ordenó la matanza de Jesucristo? Y nos podemos ir para ver eso a Hechos capítulo 2, versículo 23, que dice, ciertamente se juntaron contra ti los gentiles y con Herodes
y con los habitantes de Israel y Pilato para hacer, y luego continúa, la parte de, o sea, la parte de la crucifixión, ellos lo realizaron. Lo realizaron estas 4 personas. Lo realizó Herodes, que se limpió las manos y se lo cedió a Pilato. Lo realizó Pilato, que dio la orden. Lo realizó los judíos, que mandaron a que esté Jesús, que ellos no podían condenar, que fuese a condenación. Y lo hicieron también los gentiles, los romanos, los que estaban viendo como que era un ataque a su imperio. Y luego termina el versículo. Ciertamente se juntaron ellos en Israel para hacer todo cuanto tu mano y tu voluntad pusieron. ¿Sí? Entonces tenemos unas actividades que eran completamente malas en sí mismas, eran completamente malas. Ejemplo, la parte de Lucas capítulo 23, versículo 11, que nos habla acerca de Herodes. Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquí, esta acción. Luego, en el versículo 24, vemos un error que hace Pilato. Versículo 24. Pilato decidió que se le concediera su demanda. Luego tenemos en el versículo 21, cuando está hablando y están gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y estos son los judíos que estaban hablando. Tenemos en el versículo 36 los soldados romanos que lo estaban llevando, y entonces ellos están diciéndole, se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Todos estos estaban actuando mal. Y sin embargo, entonces es cuando nos dice Hechos capítulo 4, 27 y 28. Y ese es el pasaje que tenía. Se juntaron en esta ciudad Herodes, Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces tenemos el mayor mal que ha existido dentro de la tierra. ¿Sí? Las acciones más malignas que sucedieron dentro de la tierra, que ejemplifican todo el mal dentro del corazón del hombre, que es literalmente ellos viendo a Dios de frente, ellos teniendo a Dios de frente, decidieron crucificarlo. Teniendo a Dios de frente, se estaban burlando de él. Y entonces le estaban escupiendo y le estaban diciendo, sálvate a ti mismo. Y lo estaban crucificando, y resulta detrás de todos esos sufrimientos estaba Dios, quien era el que estaba ejecutando esa voluntad. Y entonces era su mano y su plan que la había predestinado. ¿Sí? Vamos a dar un último ejemplo, ¿va? Último ejemplo. Génesis, capítulo 50. Estamos hablando acerca de José, el soñador. Y entonces este hombre es llevado y siendo capturado, siendo vendido como esclavo, siendo llevado a la casa de Potifar y después sentenciado a estar en la cárcel por culpa de la esposa de Potifar. Después de eso, sale de ese lugar, es llevado como segundo al mando dentro de Egipto. Y entonces, la forma en la que él responde cuando vuelve a ver a sus hermanos es, ustedes pensaron mal contra mí, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Y ahora podrías pensar y decir, ok, pero aquí dice que ellos pensaron en hacer mal, o sea, planearon hacer mal, pero Dios lo cambió, ¿no? O dice la Reina Valera, Dios lo encaminó para bien. Problema, eso es más poético que acertado, porque tenemos en la parte de pensaron hacerme mal y en la parte de lo cambió en bien, tenemos la misma palabra, pero con un mal y la otra con un bien. Entonces, ellos pensaron hacerme mal,
pero Dios pensó hacerme bien. Ellos planearon mal, pero Dios planeó bien. Y la que retumba en el corazón de José, la que gana dentro de esas dos voluntades, es la voluntad de Dios. De modo que sí se realizó la voluntad de los hombres haciendo mal, pero también se realizó la voluntad de Dios haciendo bien. Y yo, José, yo no voy a ver la voluntad de ustedes, yo voy a ver la voluntad de Dios en lo que pasó. ¿No? Entonces Dios no es un Dios frustrado por lo que pasa en el mundo. Dios no es un Dios que está solamente llevando bien, sino que también lleva el mal para cumplir su propósito. Y su propósito es bueno, ¿sí? Dios maneja los aires, Dios maneja todos los sucesos naturales, Dios maneja cada uno de los corazones de los gobernantes de cada país dentro del mundo y todo cumple su voluntad, ¿sí? Y entonces tenemos un Dios que no solamente no tiene mal en sí mismo y no realiza mal, sino que Dios cambia todo para bien. Entonces se realiza su propósito. Va. ¿Cuál es mi punto aquí? Mi punto aquí, entonces, es, si nosotros vemos a Dios como un Dios que es soberano, que significa literalmente que Él está en control de todo, ¿no? Si es un Dios que está arriba de absolutamente todo, y entonces está arriba en los cielos, y Él hace lo que le place. Salmo 115. O Él está haciendo su voluntad en los ejércitos de los cielos, como en la tierra. Salmo 135. O Él, todos los habitantes de la tierra son como nada, en el sentido de que nadie puede hacer otra cosa fuera de lo que Él ya planeó, sino que todo Él lo actúa conforme a su voluntad. Daniel 4. Y nadie le puede decir qué has hecho, ni puede detener su mano. Entonces tenemos un Dios que es en sí mismo no solamente soberano, sino que es un Dios feliz, ¿no? Es un Dios que Él está haciendo una pintura increíble con todo lo que está sucediendo en la creación. Y esa pintura tiene cosas que son de color oscuro, cosas que son muy, muy tenebrosas si las vemos de cerca, y cosas que son demasiado brillantes. Pero si lo vemos desde lejos, desde todo el ámbito de qué es lo que pasa, tenemos una hermosa pintura que Dios ha realizado. Tiene que cambiar esto, nuestra perspectiva de cómo es lo que realiza Dios, de modo que veamos que Dios hace su voluntad, que nosotros tenemos que hacer su voluntad y que dentro de todo lo que nosotros experimentamos, que tenemos que voltear y realinear nuestro pensamiento a la forma del pensamiento de Dios. De modo que podamos ver, como dice Romanos 12, capítulo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2, que dice que entregan sus cuerpos ellos como un sacrificio vivo y santo y dos, porque no se adaptan al mundo, sino que se transforman mediante de la renovación de su mente. ¿Para qué? ¿Para qué transformas tu mente? Para que cambie la forma en la que observas las cosas, de modo que las verifiques de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Cambiarlo para que podamos decir Romanos 8, que dice, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Para todos los que están afuera, las cosas no cooperan para bien y las reciben como mal. Pero los que son conforme a su propósito no tienen miedo de absolutamente nada. Dice 1 Corintios 4. Aún la muerte les pertenece a ellos.
¿Por qué? Porque si tú le pertenecieses a la muerte, entonces la muerte puede llegar y te arrebata y ya entonces tú no tienes absolutamente nada. Pero si la muerte te pertenece a ti, entonces aún la muerte es algo bueno. Y reaccionas como Pablo, que decía, sea que viva o que muera, todo, sé que Cristo será magnificado, ¿no? Todo es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, amigos, hay que cambiar la forma en la que vemos a Dios, de modo que podamos ver a Dios como un Dios que es bueno, que está arriba de lo que nosotros entendemos, ¿sí? Y que eso sea lo que modifica nuestra situación y no que nosotros modifiquemos a Dios por lo que nosotros sentimos en la situación, ¿sí? Y me acompañan a orar, amigos. ¿Crees que puedas orar, Raquel? Por favor. Voy. Vas, dale. Bueno, gracias, Señor, por esta noche, este estudio, Señor. Fue realmente muy interesante. En lo personal, yo no lo había visto de esta manera. Gracias, Señor, por darle las palabras que decir a Jaso, que pudimos conocer más de ti, más del propósito que tú también tienes aquí en la tierra, el propósito en general. Y realmente es de mucha bendición este estudio, lo que hemos aprendido y que no solo se quede aquí estuvo bueno el estudio, sino realmente podamos aplicarlo en nuestra vida y como dice en Romanos 12:2, ¿no? Que pueda haber esa transformación de nuestra mente y podamos entender tu palabra, podamos aplicarla y no nos dejemos guiar por lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que está bien, sino lo que tú ya has dicho que es, porque eso es lo que realmente está bien. Al final tú nos creaste para darte la gloria y todo es para ti, Señor. Si nos dejamos guiar por lo que sentimos o por lo que creemos, nos estamos engañando, como dice en Jeremías, el corazón es engañoso. Entonces dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Tú guíanos, danos de tu sabiduría, Señor, para poder comprender qué es lo que nos quieres hablar y podamos hacer lo correcto, lo que a ti te agrada, Señor. Oro por la vida de cada uno de los que están aquí. Y gracias por este estudio, por esta reunión, que a pesar de las circunstancias pueden no ser las más favorables, tú nos permites estar aquí y nos permites seguir conociéndote más, Señor. Oro por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo ven, amigos? ¿Tienen alguna pregunta? Yo sé que igual, no sé cómo lo vieron. Entonces, puede ser un tema que genere mucha controversia, así como puede ser aceptado muy sencillamente. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo ven? Asa, este es tu perfecto momento para preguntar, porque yo sé que tienes muchas dudas. De hecho, bueno, ahorita he pasado por un montón de cosas en mi casa y yo no encontraba la voluntad del padre en muchas de las cosas que pues pasaban, ¿no? Sí, sí, sí. Y ah, no más, o sea, la neta sí te la volaste porque sí, todo a final de cuentas termina siendo para bien, ¿no? Creo que hay un versículo que dice que al final todo lo que hace Dios es para el bien de sus hijos, ¿no? Ujú. Entonces, no más, sí me pegó. Creo que, no sé, no tengo ahorita una duda en específico, más bien No te quiero preocupes, como amigo. agradecerte Qué bueno. por poner todo en manos de Dios y poder enseñarnos este rock, porque sí le diste al clavo con lo que hoy quería aprender, que necesitaba aprender. Entonces, Es- gracias a Dios por tu vida, bro, en serio. Gracias a Dios, amigo. Y cualquier cosa aquí estamos. También, si necesitas alguna Sí, qué vez. buena onda. Muchísimas gracias. Nada más. ¿Cómo ven los demás? ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda, pensamiento, comentario? Yo me quedé esperando a que dijeras mi frase relevante, pero está bien, está bien. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí quedaba. Perdona, amigo. Se me fue.
Pero van, los demás, todo cool. Igual pueden preguntar, se vale discernir. Ejemplo, les voy a poner una. Ejemplo, a mí lo que me sale, que me salió una vez que estaba hablando acerca de este mismo tema, que les comenté era, que estaban diciendo básicamente que yo decía que Dios crea el mal. ¿Sí? Ahora, depende de la definición que tenemos de mal. Esa sería mi respuesta, ¿no? Entonces, si Dios es completamente bueno, todo lo que realiza Dios es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es el mal? El pecado, según Romanos 14:23, es todo lo que se aleja de la fe. Según Primera de Corintios, no me acuerdo cuál capítulo, es lo que está fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces creo que eso ilumina más la idea de qué es lo que es mal. Ahora, Mal es todo lo que está fuera espera, de la voluntad de Dios. ¿pero qué mandó Camila? Perdón. ¿Mandaron algo? Ay, espera. Siempre se me va eso. Bueno, ya, va. Hablamos hace tú y yo unos días sobre decisiones de libre albedrío. Tú comentabas que el hombre tuvo la libertad de decidir al inicio de los tiempos, en cuanto se crea al primer Adán y a Eva, pero ellos decidieron tomar el mal. En ese caso es una decisión constante del humano el inclinarse hacia el mal. Esa es nuestra libertad mal usada. Sí. Pero entonces al ponerla al este panorama sobre soberanía y voluntad de Dios, siempre fue su voluntad. Y Él está tomando, o sea, entonces dejaría de ser una decisión de libertad, porque entonces era su voluntad el dejarnos así, o sea, el dejarnos tomar esa decisión y Él aún sabiendo que la íbamos a tomar, nos iba a dar todo este amor. En ese caso, ya no hay una libertad, porque Él ya la tenía contemplada. Ok. Ajá. La pregunta del libre albedrío es una pregunta increíblemente grande. Entonces, tengan misericordia de mí. Pero el libre albedrío se define en relación a cuál es... Que Dios la tenga, yo no. No. O sea... No, o sea, que Dios tenga misericordia de ti, porque yo no. Si no me lo explicas, no va a tener misericordia de ti. Bueno, con que Dios tenga misericordia de mí está cool. La pregunta del libre albedrío se responde sí o no en relación a tu definición de libre albedrío, ¿no? Entonces, una definición histórica de lo que significa el libre albedrío, ejemplo, histórica cristiana, no fuera de Cristo, es la de si los hombres pueden decidir o no salvarse a sí mismos. Esa sería la definición de libre albedrío para la parte cristiana, ¿no? Entonces ahí estamos pensando la Confesión de Westminster de 1806. Entonces la respuesta ahí sería no. No tenemos libre albedrío porque, como bien dijiste ahorita, aquí Efesios 2, versículo 1 al 10, nos hablan acerca del pecado, ¿no? Y dicen, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron según la corriente del mundo. O sea, no es según tu corriente, según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Entonces, un muerto no puede decidir estar vivo. Simple lógica, ¿no? Ahora, otra definición que existe del libre albedrío es si lo que yo quiero y hago puede ser mayor a lo que Dios quiere y hace, de modo que yo pueda hacer algo a pesar de que Dios quiere algo más, ¿no? Entonces, tampoco tendríamos libre albedrío en ese caso, porque en ese caso seríamos más poderosos que Dios para poder hacer, como dice Daniel 4, decirle qué es lo que has hecho y detener su mano de actuar, ¿no? Entonces, tampoco tenemos libre albedrío en ese sentido. Ahora, ¿cómo explicamos esto? O sea, porque digo, está padre, creo que se entiende, ajá, pero sí hay muchas, bueno, al menos me ha tocado. Y ¿cómo explicas esto a una persona que quizás estás compartiendo por primera vez el Evangelio? ¿Cómo le explico que todo está dentro de una soberanía y de una voluntad perfecta? Ok. Bueno, tengo también una duda que va como relacionada con esa pregunta.
A ver, vas. O sea, bueno, Beto comentaba hace rato que el ser humano tiende como a pecar, ¿no? Tiende como a cometer errores, como que a hacer las cosas mal. Sí, sí, sí. Entonces, cuando lo relacionamos con la entropía, bueno, podemos entender la entropía como que todo tiende a tener un desorden, ¿no? Para Ajá, sí, no sí. entrar en tanto rollo. Sí, 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 sí. ¿Cómo explicas también la manera en la que Dios tiene el control sobre todo ese desorden? Incluso, bueno, en el Génesis habla de el desorden que existía en la tierra y Dios llegó y ordenó todo este rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso venía como desde lo que pasó en el cielo, ¿no? En el reino y, o sea, Dios no hace cosas imperfectas Sí. y todo tenía el plan ya estaba planeado desde, desde que ocurrió lo de Lucifer, ¿no? Ujú. Pero hay personas que incluso dudan de lo que comentabas, ¿no? De la manera en la que hace Dios las cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo le explicas a una persona así que todo lo que le ocurre dentro de su vida, de todo el desorden o el caos que vivimos, es incluso para el bien y que edifica su vida, ¿no? O sea, creo que es algo muy difícil de predicar. Bueno, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo No, sí te porque creo. Sí. entras en conflicto con esas personas al no sé, siento que, no sé, no sé cómo puedo ser como esa herramienta correcta para que el Señor toque el corazón de esas personas, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Vas. A ver, déjame terminar la otra pregunta. Nada más un segundito. Sí. Otra cosa. ¿Cuándo sí tenemos libre albedrío? Libre albedrío tenemos, y esta es la respuesta que da César. Yo la cambio un poquito en mi explicación, pero César dice, tenemos libre albedrío para decidir cómo pecar, cuándo pecar y dónde pecar, ¿no? Mi respuesta es, dentro de dentro de todo el plan de Dios, nosotros tenemos libre albedrío en el sentido de que nosotros hacemos cosas que nosotros queremos. Eso es completamente cierto. Ahora, ese querer no supera y tira el querer de Dios, ¿sí? De modo que podemos decir entonces, Génesis 50:20, que es el que dije hace rato, ellos planearon, o sea, estaba en su corazón un plan que era mal, pero Dios planeó bien o lo encaminó a bien, si ocupamos la RBR. Pero el caso de eso es, o sea, la voluntad ahí dominante es la de Dios, ¿sí? A pesar de que ambos tienen voluntad. Entonces ahí mi respuesta para Beto es, si tenemos libre albedrío, en cuanto esa definición que tengamos de libre albedrío no choque y digamos que nosotros somos dioses.